Muy buenas, mi nombre es Héctor Alcalá, estudiante de la materia Géneros Periodísticos Interpretativos por la modalidad Saya. Hoy hablaremos en este video sobre todos los acontecimientos a nivel mundial y en Venezuela, lo cual dieron el surgimiento al periodismo interpretativo. Podemos empezar que en el mundo, a partir del siglo XVIII y en el siglo XIX, ocurrieron sucesos a nivel mundial, lo cual llegaba o llenaba de intriga al lector diario de la prensa o de los diarios. Ocurrieron sucesos como la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la depresión del 29 en Estados Unidos, entre muchos más sucesos, la caída del muro de Berlín. También podríamos agregar el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, los terremotos de Japón, los maremotos de Japón, las bombas de Hiroshima, entre muchísimos más. Incluso se podría agregar hasta el suicidio de Hitler. Todo este tipo de sucesos importantes y relevantes a nivel mundial crearon esta duda e intriga al lector. No nada más estaban conformados con las 5 WH, con que se les respondiera y se les diera un tanto de la información. Se quería más y se obtuvo más. Porque el trabajo del periodista interpretativo es responder esa pregunta que todos hacen. ¿Por qué? El periodismo interpretativo surge porque dos personas del New York Times deciden sacar una revista semanal explicando con detalle toda la información para aquellos lectores que no son de lectura rápida de la prensa, que no la podían leer de día a día, y para aquellos que no les gustaba hacer lecturas rápidas, sino profundizadas. Aquí nace en Estados Unidos, específicamente con un anexo de The New York Times, esta nueva modalidad de género interpretativo. ¿Por qué? Porque ahora el periodista se prepara, investiga y expone los sucesos de una manera que el lector pueda entender y abarcar aún muchísimo más información, porque tiene desde el punto de vista del periodista y de en general qué es lo que ha sucedido y lo va mostrando jerarquizando la información, lo va mostrando realizando tablas, realizando números, dando cifras exactas, entre mucho más. Ahora, si pasamos a lo que es Venezuela. En Venezuela también ocurrieron sucesos muy importantes, como el derrocamiento del expresidente Carlos Andrés Pérez, el atentado al presidente Bettencourt cuando le quemaron las manos, el mismo atentado que dio el expresidente Hugo Chávez, el famoso Caracazo, que fue una de las protestas más duras para derrocar a Carlos Andrés Pérez. En este suceso surge la necesidad de informar al pueblo con exactitud. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en otros países. Sucedió un evento o un suceso de, de gran importancia y se necesitaba cubrir la información completa. Daban cifras de entre los 200, 300 heridos, pero números extraoficiales hablaban de 3.000 desaparecidos, cosa que nunca se mencionaba, hasta que llegaron los periodistas y empezaron a hacer un trabajo de periodismo interpretativo y empezaron a arrojar cifras un poco más cercanas a la realidad. El problema es que para ese momento el gobierno no los tomaba como reales, sino simplemente suposiciones. Ahora, pasa que en Venezuela empiezan a agregar la materia periodismo interpretativo en Caracas, en las universidades, en donde las personas no entienden qué es lo que sucede. ¿Por qué agregan esta materia? ¿Qué sentido tiene esta materia? Pues el proceso que sucede es que cuando agregan las materias, periódicos como El Nacional
toma a los periodistas graduados que dieron esas materias y los ponen a redactar sus artículos, pero ahora con material venezolano, porque ¿qué es lo que hacía en los periódicos de Caracas? Pues tomaban artículos como de New York Times, Le Monde, de The Economist, y hacían una interpretación del propio artículo y lo traducían. Ahora, al momento de salir periodistas que vieron y se especializaron en la materia de periodismo interpretativo, ya hay calidad venezolana y hay periodistas venezolanos generando información o artículos interpretativos para el mejor consumo del venezolano y no simples interpretaciones y traducciones de otros periódicos. Sin más nada que agregar, me despido. Muchísimas gracias.